Ayer quedamos en esta parte de lo que era evaluación de competencia. Vamos a completar, nos quedan unos dos puntos más. Y de ahí vamos a seguir con lo que es la parte de calidad, ¿ya? El reconocimiento de los estudios de las competencias adquiridas es más fácil cuando es posible mostrar con claridad, dice, son los conocimientos, habilidades, actitudes desarrolladas durante el periodo de estudio. La combinación de una buena descripción de las competencias desarrolladas con mecanismos confiables de aseguramiento de la calidad es una de las condiciones necesarias para la movilidad de los estudiantes profesionales. ¿Ok? Entonces, justamente de esto habla de lo que nosotros tenemos que hacer en la actividad, ¿cierto? Donde tenemos que mostrar con claridad cuáles son los conocimientos, En habilidades, el cajón de actitudes. allá adentro, un desarmador estrella. Carlos, está activado tu... Gracias. La combinación, dice, de todo esto hace que las competencias desarrolladas sean más claras de ser visibles. En el proceso de evaluación, dice, de las competencias, que es lo que tienen que hacer ustedes, se recoge evidencia sobre el desempeño laboral de un trabajador para formarse un juicio sobre su competencia a partir de una norma e identificar las tareas que debe ser fortalecidas o desarrolladas. ¿Ok? O sea, ¿cuáles son las evidencias que se requiere tener para certificar que el trabajador tiene las competencias necesarias para desempeñar sus funciones en el área de... El resultado de la evaluación puede ser un juicio sobre si es o no competencia o una apreciación del nivel del logro alcanzado, el que puede ser satisfactorio o insatisfactorio para efectos de certificación. Pero lo más importante es lo que refleja en cuanto a capacidad de mejoramiento y progreso de cada persona. Ya, entonces dice, todo depende en cuanto al oficio, es decir, va más allá si él logra las competencias que nosotros queremos que se adquiera, dice. O sea, a ver, hace una diferenciación entre lo que es competencia y competente, ¿cierto? Yo puedo ser una persona competente en mi área de trabajo porque desarrollo las actividades como deben ser, ¿ya? Pero las competencias que yo he adquirido son diferentes, ¿cierto? No es lo mismo ser competente que poder evaluar las competencias. Por eso dice que hay que saber diferenciar, dice, si es competente o estamos evaluando la competencia que se ha adquirido. La evaluación de competencia apunta a identificar en un momento dado el valor del desempeño de un trabajador para juzgar si ha logrado o no el nivel requerido, facilitar acciones posteriores de desarrollo. Por tanto, es individualizado ese. Cada componente debe ser evaluado por medio de más de un procedimiento. Los juicios se miden por cada componente y competencia. ¿Ok? A identificar un momento dado el valor del desempeño, es decir, yo voy a iniciar a elaborar un trabajo, ¿cierto? Y generalmente acá nos dan 3 meses de prueba, ¿ya? Entonces, yo voy a ver en ese periodo de prueba si el profesional que ha adquirido la empresa tiene las competencias necesarias, ¿ya? Cada competencia que se requiere o que requiere tener este funcionario debe ser evaluado de manera independiente, ¿ya? Mediante algún tipo de procedimiento o norma que la empresa tenga para verificar si este profesional está cumpliendo las competencias que se requieren. La recolección de evidencias, dice, se realiza durante todo el proceso de aprendizaje
De ahí el valor del portafolio como un instrumento de evaluación. Ya lo que nosotros vemos, cómo evaluamos, y cuando nosotros desarrollamos el currículum por competencia, ahí nosotros utilizamos diferentes herramientas para poder hacer la evaluación. Los procedimientos que se pueden utilizar pueden ser entrevistas, cuestionarios, pruebas orales escritas, prácticas, informes, observación, juego de roles, estudio de caso, diarios, debate, discusiones y portafolio, ¿ok? Estos son los procedimientos para evaluar las competencias que ha adquirido una persona, ¿ya? Y aquí justamente mencionaba el ejemplo menciona, mejor dicho, el ejemplo que puso Ruperto el día de ayer en cuanto a las pruebas orales o escritas, dice, y que ahí entra de manera muy precisa el ejemplo que puso de cómo evaluar los conocimientos de una lengua nativa, ¿cierto? Entonces, estas son algunas de los procedimientos que se pueden utilizar, digamos, para hacer la evaluación. Los aspectos metodológicos de este proceso radica en considerar, dice, la aplicación del proceso descrito, ya, generar los instrumentos, los protocolos de aplicación, especificar los criterios, aplicar los instrumentos y procedimientos, evaluación y emisión de un informe. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la metodología que yo voy a ocupar para realizar esta evaluación? ¿Ya? Entonces, primero, yo pongo de manifiesto todo lo desarrollado a lo largo del tiempo de formación. ¿Ya? Veo de qué manera voy a ocupar, es decir, qué instrumento, qué medios voy a ocupar para poder realizarlo, realizar esta evaluación. ¿Cuáles son los protocolos que yo voy a seguir? Es decir, yo me fijo protocolos para verificar que se den estas evaluaciones. Hago una especificación de proceso, es decir, selecciono cuáles van a ser los procesos y criterios de evaluación que yo voy a tomar para poder justamente realizar esta evaluación dicha. Aplico los instrumentos, es decir, cuáles son los instrumentos que yo voy a ocupar de lo que está en la lista anterior, ¿cierto? Y hago una evaluación. Una vez concluida esta evaluación de, de lo que estamos describiendo, ya emitimos un informe en el cual certificamos o no la obtención de competencia. En la evaluación, los resultados de aprendizaje se utilizan diversas taxonomías, como se ve en el cuadro, en este cuadro, ¿ya? ¿Dónde está? Se me perdió mi cuadro. Ok. Por ejemplo, Bloom, el listado de conocimientos, hace una interpretación de los conocimientos, aplicación a la información, un análisis de las diferenciaciones, una evaluación y justificaciones, y una combinación de información recomendada para la acción. Gané mediante los resultados del aprendizaje, ya, hace una información verbal de las actividades intelectuales, una discriminación con concepto concreto, concepto definido, reglas de orden superior, estrategia cognitiva, actitud y habilidades motrices. Anderson y Crafton, la dimensión del conocimiento,
Conocimiento real, conocimiento conceptual, conocimiento de procedimiento y conocimiento metacognitivo. Las dimensiones del proceso cognitivo: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Dreyfus ya lo selecciona en Goltoé: novicio, adherencia rígida a las reglas o planes enseñados, escasa percepción de situaciones. Los principiantes avanzados: actuaciones basadas en atributos o aspectos. No es capaz de ver la integridad de una nueva situación. Competente, dice, mira acá, lo que estábamos hablando hace rato, percibe las acciones al menos parcialmente, dice, en términos de metas a más largo plazo. Planifica en forma consciente y deliberada. Una persona con experiencia ve la situación en forma holística, reconoce lo que es más importante en una situación, posee una red y tiene una manera de tomar decisiones. Y un profesional experto ya no confía en las reglas, pautas o máximas. Actúa a partir de una comprensión profunda y una visión de lo que es posible. ¿Ok? Estos son los resultados esperados de los aprendizajes. ¿Ya? Entonces, como vemos en la última parte, ya el experto es aquel que utiliza toda la información que ha adquirida, no solamente en su tiempo de formación, sino en la vida profesional, para poder evidenciar, es decir, se saca una evidencia en base a ese tipo de conocimiento. ¿Ok? Esa, esa partecita que hemos terminado, digamos lo que es la evaluación de la competencia, ya, y creo que en este último punto hay bastante para que ustedes puedan realizar su trabajo. Lo que hablábamos, ¿cierto? Hace rato de competencia y competente, que no es lo mismo, ¿cierto? Es eso lo que también tienen que tener cuidado al momento de realizar las competencias y sobre todo hacer las evaluaciones de las competencias que están queriendo realizar, ¿ya? Ahora vamos a entrar a lo que es el aseguramiento de la calidad en educación. Ya lo que le estaba mencionando ayer no viene directamente relacionado a lo que es una ISO, ¿cierto? Sino también se maneja mediante estándares internacionales. A ver, cuando nosotros agarramos una norma ISO, cualquiera de ellas, nosotros apuntamos hacia qué vamos a certificar con una ISO. Por así decir, en la universidad puede certificar una ISO, la ISO 9001, en el periodo de inscripción, ¿ya? Se hace una selección acorde a normas que se han realizado, ¿ya? Se recibe todo el material de los alumnos del momento de inscripción, todo eso. Entonces, yo certifico una norma mediante un estándar de acuerdo a cuáles son los requerimientos de la misma. Pero cuando hablamos de educación, hacemos una evaluación en cuanto a lo que es calidad en educación. Obviamente también mediante estándares, pero no mediante normas, ¿ya? Entonces hay que saber distinguir que cuando nosotros hacemos una calificación, por ejemplo, ustedes van a ver siempre que dice la universidad donde está posicionado en determinado ranking, ¿ya? Hay muchas instituciones que se dedican a la evaluación, es decir, eh, de desarrollar ranking de las universidades,
Pero estos rankings que se desarrollan están formados en una determinada actividad, ¿ya? Por así decir, la Universidad de la Estatal lamentablemente no realiza investigación, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver que está posicionado arriba del nivel 500, de la posición 500, ¿ya? Pero es porque ella no realiza un tipo de investigación. Hay diferentes estándares de evaluación o cualificaciones, como por eso está la Q, ¿cierto? De qualifiers, que la universidad tiene, ¿ya? Lamentablemente aquí las dos mejores universidades que realizan investigación es la Universidad de San Andrés y la San Simón, ¿ya? Son las que tienen, incluso dentro de su presupuesto tienen el 30% asignado para investigación. En la universidad, si ustedes se han dado cuenta, y lo siento por lo que no son de la René Moreno, eh, la carrera de agronomía y de veterinaria son los que realizan investigación de manera frecuente. Agronomía está teniendo han hecho recientemente una cosecha, ¿cierto? De una quinoa especial que estaban probando para ser cosechados o sembrada en el oriente, porque la quinoa generalmente es de clima frío, ¿ya? Entonces, por eso le digo, hay aspectos, digamos, que las universidades no entran a nuestra universidad, digamos, y siempre la vamos a ver ranqueada, lamentablemente, en lugares lejos, ¿cierto? Desconozco de las universidades públicas, perdón, de las universidades privadas, los niveles en los que ellos se encuentran. Siempre yo la río mucho porque cuando ellos ponen un nombre a una unidad siempre quieren ser mejor que nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos la escuela de posgrado, ¿cierto? Y la NUR pone colegio de posgrado, diciendo somos más. No está en el nombre, ¿cierto? Está en el hecho, en la actividad que uno desarrolla, ¿ya? Entonces, con ese pequeño contextualización, vamos a nosotros a comenzar y a ver lo que es el aseguramiento de la calidad en educación. ¿Ya? Vamos a un concepto de calidad en educación, dice. Acercarse al concepto de calidad en educación es un paso previo necesario a la consideración de los sistemas de aseguramiento de la calidad. ¿Ya? Para hacer la reflexión guiada en torno al concepto de calidad, tomamos referente al texto de Chavarría y Borrell, que estructura la reflexión en torno a cuatro ejes: la aproximación al concepto, la conceptualización descriptiva, la conceptualización perceptiva y una definición de calidad. ¿Ok? Entonces, para poder nosotros tener un concepto de lo que es calidad, tenemos que primero hacer eh, una previa con esta nomenclatura. Una aproximación al concepto. La cuestión es clave, dice. Relaciones entre normas y criterios. ¿Cuáles son las normas y criterios que nosotros vamos a ocupar? ¿Ya? Citas extraídas, dice Nieves. En este sentido, creo que la evaluación tiene más valor como proceso. Dependencia del contexto. Otra cosa es decir que para lograr una escuela de calidad, hemos de partir del contexto ¿entienden, no? Hace referencia mediante citas de lo que estamos hablando. Diferencias, diferentes expectativas de los usuarios. Javier menciona, tal vez lo que para uno es bueno, para otro lo es menos o incluso bastante malo.
distinta perspectiva técnica o social en las valoraciones. Teresa dice, al valorar la calidad, debe haber unos indicadores que nos informen de los aspectos fundamentales. ¿Ya? Subjetivismo y neutralidad. Es subjetiva, pero también se puede llegar a ser imparcial, en el sentido de no tomar partido. Objetividad o subjetividad. Lo que he dicho antes no impide que se pueda hablar de calidad educativa en un centro como cierta objetividad. Mérito externo y valor interno. Para mí, la calidad no debería ser algo subjetivo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros, cuando tomamos esas citas, des en cuenta que la última parte habla sobre lo que es subjetivo, ¿cierto? Entonces, son diferentes visiones que uno puede realizar al momento de describir algo. ¿Ya? No es objetivo, ¿cierto? Lamentablemente nosotros solamente cuando estamos haciendo una discusión, algo decimos, pero la apreciación que tú haces no es objetiva, ¿sí no es? Entonces estamos diciendo que lo que él está diciendo es subjetivo porque es el pensar que él logra tener. Aquí nuestros filósofos nos van a decir que incluso el mismo estilo de vida, a la manera que nosotros tenemos, ¿cierto? Es subjetiva de acuerdo a la visión que tengan de qué es lo que nosotros desarrollamos o qué es lo que hacemos, ¿ya? Ayer justamente estaba mirando una imagen en el Face de un hombre de color sentado en una grada con unos pantalones rotos y unos tenis de básquet, o sea, de modelo es. Y usted lo ve en una primera instancia y dice, es un mendigo, dice, ¿no? Y de ahí enseguida empiezan a mostrar flecha diciendo el costo de cada uno de los vestidos. Lo más barato era como nosotros decimos, su chulo que tenía él, que costaba $295. Utilizaba unos pantalones de casi $3,000, o sea, el costo, ¿cierto? Entonces nosotros vemos algo, ya tenemos una primera impresión. Primero, es una persona de color, decimos eso, ¿cierto? En Estados Unidos, sobre todo, hay mucha diferencia, como aquí en Bolivia, entre Cambas y Colla, ¿cierto? Vemos una persona de color y de hecho que esté con ropa así rasgada, ya asumimos que es un mendigo, ¿cierto? Es quizás porque nosotros no conozcamos la manera de vestir. Entonces, las evaluaciones también, digamos, y en los criterios que utiliza ahí, porque habla en la tabla que estamos viendo, son citas que son en tarea de un autor referenciado a las cuestiones clave, ¿cierto? Por ejemplo, mire el que dice dependencia del contexto. Otra cosa es decir que para lograr una escuela de calidad hemos de partir del contexto es decir, si yo quiero conocer algo, tengo que contextualizar, es decir, llegar a conocer cada uno de los puntos de los cuales yo voy a demostrar cómo funciona para poder hacer una evaluación, si hablamos de evaluación de calidad. Continuamos, mire. Equidad y compensación de las desigualdades sociales. ¿Ya? Nieve manifiesta, dice, en los barrios marginales las expectativas serían unas, para mí, un sistema educativo basado en premisas como las anteriores. Relación entre resultados, objetivos y finalidades. Tenemos una calidad notable en lo que se refiere a resultados globales de la enseñanza. Participación y democracia en la escuela.
No hemos sabido crear un marco adecuado para la participación de los padres, los consejos. Valoración de la calidad orientada hacia la utilidad para los agentes internos. Cada contexto define el concepto de calidad, dice, para aquella escuela en concreto. La percepción y realidad, proposiciones normativas y proposiciones positivas. No existe un acuerdo sobre los indicadores que determinan la calidad. Acostumbramos a identificar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Estamos viendo cuestiones claves de lo que es la parte de calidad, pero primero, ¿cómo nosotros lo vamos a ir mencionando? Dentro de los 4 puntos que se mencionaba acá, ya, vaya, che. Ya, aproximación del concepto, la conceptualización descriptiva, una conceptualización prescriptiva y una definición de calidad. Ya. Una conceptualización descriptiva. Autores como Enteva, Montiel, Mortimer y Wilson han precisado algunos aspectos descriptivos del contenido del concepto de calidad. Recuerden que estamos hablando de calidad en educación. Con algunas de las dificultades que se asocian, en concreto el establecimiento de los resultados escolares, la determinación del valor añadido y la dependencia del apoyo cultural para establecer una enseñanza. ¿Ok? Entonces esto manifiesta que los resultados de los escolares, la determinación del valor y la dependencia del apoyo cultural establece una enseñanza apropiada. A ver, tomando un poco esto que estamos viendo de manera inicial, ¿cómo yo puedo conceptualizando justamente calidad, poder hablar de la universidad o de la carrera donde yo he salido? Por así decir, yo salí de la René Moreno y en base, por así, como ejemplo, ¿cierto? En base a la inversión de los recursos IDH, han mejorado los laboratorios en la cual cuentan. Entonces, existe una calidad en la formación de estudiantes en la Universidad Gabriel René Moreno debido a la calidad, ¿cierto?, de los laboratorios que ellos tienen. ¿Entienden, no? Como yo agarro y me empiezo a hacer una definición, digamos, de lo que yo estoy haciendo. A ver, ¿cómo harían ustedes? Eh, Hablemos de su carrera, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es ese plus que su carrera tiene, digamos, para poder decir que tiene cierto grado de calidad? Roberto, ¿cómo usted haría, por así decir? No sé si en Santa Cruz hay otra carrera otra universidad que dé sociología, No, no pero hay. Solo mujeres. ¿cómo, o en la universidad del sistema entonces? ¿Cómo haría Eh, una distinción entre la calidad, digamos, en base a la René Moreno y a la universidad, a otra universidad del sistema? pero basándome en el ejemplo que usted dio, por ejemplo, sobre los laboratorios, ¿no? O sea, tiene que ser ¿cómo le digo? Como un mejoramiento material. No, si usted ve, si usted se recuerda lo que hemos ido, la cita que vimos leyendo, ¿cierto? Era para poder hacer una aproximación en cuanto a calidad. Es decir, tomamos cualquiera de esos puntos y nosotros hacemos una cita para poder identificar una calidad en base a ese.
Yo lo tomé como ejemplo, digamos, en la parte técnica, ¿cierto? Que lo que conozco y nos diferencia con las otras universidades. No sé en realidad, incluso de las universidades del sistema, Ah, ¿ya? ya lo entendí. Entonces. Podría ser entonces, en comparación con la Universidad de La Paz, por ejemplo, en sociología, allá la malla curricular es más teórica. Entonces aquí, como estoy metido, precisamente ayer estaba, hay un semana facultativa, científica, algo así, en humanidades. Científica, Entonces ya. he visto, ajá, con los estudiantes que, a diferencia de La Paz, por ejemplo, nosotros tenemos mayor acercamiento a culturas originarias, ¿no? Ahora se planifica viajes para ir a la Chiquitania a ver, qué sé yo, al pueblo guarayo, chiquitano, de Chaco, que, por ejemplo, en La Paz no se hace, es un poco más teórica, ¿no? Están más metidos en cuestión de teoría, y aquí es como un poco más práctico. ¿Ya? A ver, para algunos que pareciera que nos estamos perdiendo, ya, lo que estamos hablando ahorita es en base a esto que hemos sacado, ¿cierto? Por así decir, entre los resultados, objetivos y finalidades, tenemos calidad notable en lo que se refiere a los resultados globales de la enseñanza, ¿ya? Entonces, existen unas cuestiones claves, podríamos llamar así, donde nosotros podemos extraer citas referenciadas sobre ese tema. Es justamente lo que estábamos hablando, ¿ya? Entonces yo decía que con el IDH que recibió la universidad, implementó laboratorios de calidad con referencia a otras universidades del sistema y universidades privadas en la ciudad de Santa. Por así decir, si hablamos de infraestructura, Laudabol es muchas cosas, ¿cierto? O sea, tiene un propio hospital. Y en la parte de atrás, si ustedes han pasado por la parte del tercer anillo externo, por donde queda Chaplin, ahí está la residencia que van a hacer para los estudiantes de medicina. Es espectacular, es un hotel prácticamente. Y una calidad, o sea, se nota nomás la construcción, ¿cierto? Es decir, todos los beneficios que van a tener aquellos estudiantes de esa universidad. Eh, Puedo opinar al respecto. Creo que cada universidad tiene una fortaleza, ¿no? Con relación a carreras. Y usted preguntaba en sus carreras, puedo decir que no he tenido muy buena experiencia en la UMSA, a pesar que es una de las mejores universidades a nivel de laboratorios para electrónica y telecomunicaciones. Haciendo una comparativa con la Universidad Evangélica y la Domingo Savio acá, desconozco mucho los laboratorios de electrónica en el Politécnico de la René Moreno, eh, pero puedo destacar que en la Evangélica tienen buenísimos laboratorios. Hay inclusive un edificio que están haciendo solamente dedicado a redes telecomunicaciones y laboratorios de electrónica. Esto ha ido mejorando cuando se han postulado para la evaluación, ¿no es cierto?, al Arco Sur. Entonces, se vieron las mejoras, sí, con el tiempo se han visto las mejoras, no quedó en escrito, no quedó en papel. Eh, ¿Qué puedo decir de la Domingo Savio? No tiene una resistencia, no tiene laboratorio. Solamente tiene un laboratorio de redes, o sea, una red de computadoras que creo que no es eh, ni siquiera lo mínimo que deberían tener. Se los hice conocer, pero creo que ellos se enfocan más en cantidad que en calidad, ¿no? Entonces, uno como docente no puede hacer mucho. ¿Qué hacemos? Adecuarnos. La virtualidad nos ha servido bastante, ¿no? Para esto, para utilizar programas, simuladores, etc. Entonces, casi no podemos hacer mucho al respecto. ¿Qué dice Marcela? Entendiendo lo que comentaba, entonces ese plus
Por ejemplo, en la Universidad de la Gabriel, en mi carrera sería que cuenta con un laboratorio de lodos. No, a ver, no estamos hablando en cuanto a infraestructura necesariamente, sino a utilizar esas citas referenciales para poder conceptualizar la parte de calidad, ¿cierto? Es decir, va a haber calidad si yo tengo tal cosa. Estoy haciendo una conceptualización propia en base a conocimientos que tengo de mi universidad o de mi carrera, Pero ¿ya? a comparación de otras universidades no tiene ese laboratorio. No tienen, o sea, en ingeniería civil el laboratorio de hidráulica que tienen es muchas cosas. Ahí en la O sea, U, para decir, hay mucha calidad, ¿no? La Gabriel tiene sus no, laboratorios. es sobre los laboratorios. Por eso cuando comenzamos hablando, ¿cierto? De cuando nos rankeaban la universidad, lamentablemente aparecemos en los puestos de 500 para arriba, ¿cierto? Pero también hay que ver esos rankings, qué tipo de evaluación están haciendo, ¿ya? Porque no son, no es que ellos te evalúen todo, te evalúan investigación, digamos, en lo que es investigación, cantidad de egresados, cantidad de carrera, eh, tipo de servicio que brindan, todo eso. Entonces, hay diferentes, si ustedes se ponen a buscar, incluso cuando han hecho el contexto, ¿cierto? Han hecho un supuesto, ustedes mismos decir, son las mejores universidades del Estado. Por ejemplo, si ustedes ven Harvard en Estados Unidos, tiene 5 carreras desde que se creó. Y para ellos esas 5 carreras son las únicas que sirven, ¿ya? Entonces, ellos brindan lo que es calidad, ¿ya? En la universidad, algunas carreras, digamos, han optado por certificarse por una ISO, pero es bien diferente eso, porque yo me estoy certificando en una ISO para un determinado proceso, ¿ya? Por así decir, atención al cliente, laboratorio, egresado, eso. ¿Por qué? Porque la norma me dice, si yo voy a sacar algún requerimiento, me dan una fotocopia, ellos me tienen que anotar. Fulano de tal, vino tal fecha, sacarse fotocopia de y cuántas copias yo saqué. Cuando Sistema se de hace, gestión. es que cuando se hace la evaluación, después que uno certifica por competencia, hace una certificación, mejor dicho, por una norma, cada año se evalúa. ¿Y ellos qué hacen? Verifican toda la documentación de los procesos en los cuales tú te has acreditado, ¿ya? Entonces tenés que tener una documentación de todo lo que vos vas haciendo. Por ejemplo, la unidad de posgrado de humanidades tiene una ISO y tiene lo que es el departamento de investigación y la parte de académica. Es decir, tiene que generar cierta cantidad de programas anuales, generar profesionales con, ¿ya? Entonces, esas son las certificaciones que nosotros hacemos. Pero lo que estábamos viendo Claro, ahorita, cuando se habla de normas ISO para calificar o aprobar las ISO, como usted habla, básicamente lo que hacen es auditar el sistema de gestión, ¿no?, que tiene la institución. es Es que lo que hablaba, depende, revisan la documentación, que la hayan cumplido conforme a procedimientos, es que etcétera, en etcétera, ¿verdad? realidad las ISO están, es justamente eso, ¿ya? Ujú. Por eso ISO es interna, una ISO es de la Organización Internacional de Estándares, digamos, ¿ya? Ahora, la ISO Hablando 9000, de, sí. sí, así, así. No, hablando ya de la calidad, como usted dice, la universidad estatal, la de Santa Cruz, está, como usted dice, en el ranking de 500 para arriba, porque también evalúan, dentro de la calidad está, por ejemplo, la cantidad de alumnos reprobados que se tienen, ¿no?, en semestre o anualmente. Entonces, y me parece que una cantidad considerable de reprobados en la universidad es en la Facultad de Tecnología.
No solo hay, mira lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Resulta que ahora la cantidad de reprobados se lo están tirando a los profesores, ¿ya? Se hace una evaluación cada semestre y si existen muchos reprobados en tu carrera, supuestamente sos vos el culpable, ¿me entiendes, no? Y liberan de culpa a los estudiantes. Esas evaluaciones también van sumando para cada una de las carreras. Por ejemplo, cuando ahí en Nevenka hablaba de la parte de acreditación de eh, de la Marcosur, evangélica, sí, es ante la Arcosur por la acreditación evangélica, ellos han tenido que ir haciendo muchas modificaciones. Eh, han- Ponen en la pantalla la misión, visión de la carrera, incluso cuando hacen una autoevaluación, al estudiante le hacen un montón de preguntas. Si saben cuántas materias tiene su malla curricular, cuáles son determinadas áreas, cosas que ya las carreras deberían ir informando hacia los estudiantes. Ya, es cierto lo que decimos sobre la gran cantidad de reprobados que existe en tecnología. Creo que tecnología, computación, son dos de las carreras donde más estudiantes reprobados hay. En otras áreas debe haber, igual en humanistas. No sé, Ruperto, ¿con cuántos entró y con cuántos salió? ¿Ni uno? No, en humanidades el tema de reprobación es mínima, creo, porque, como Ay, le digo, estamos metidos más en cuestión de política y todo esto, y por experiencia le digo, una vez hubo un docente que hizo aplazar así al, ¿qué se llama esto? Consejo de maestros, algo así, lo no sé de denunciaron. carrera. Ajá, lo denunciaron. pero yo estoy en Y creo que eso humanidades, no es- hay bastante ausentismo, abandono de Sí. carrera y hay docentes también que increíblemente dejan mucho que desear y entonces uno no puede irse contra el sistema. Es que Y el problema, alumnos, el Y problema, a ver, alumnos que no en les importa humanidades, como nada usted también. dice, mire, debería haber un castigo. Resulta que ahora la DICA, que es el departamento, está exigiendo cupos mínimos dentro de cada carrera. Por ejemplo, en la universidad hay carreras y materias, mejor dicho, que no llegan ni a los 10 alumnos, ¿ya? Entonces, cuando al momento de inscripción, la universidad pone cupo mínimo de 20, dependiendo de cuántos grupos sean. Y hay estudiantes que lo saturan en su grupo, ¿ya? Y es lo que decía, ya ha llegado el momento, como dice Ruperto, abandona la materia perjudicando a otras personas que quizás quisieran inscribirse en ese grupo. Yo, por ejemplo, le digo, en mi materia, los únicos, bueno, que reprueban son los que abandonan y no la retiran, porque si la dejan ahí yo le pongo cero, ¿ya? Antes no se tomaba en cuenta el cero dentro de lo que era su PPA, ¿cierto? No se la sumaban a la materia, pero ahora sí lo están sumando a la materia, entonces el alumno pierde mucho, ¿ya? Y justamente esa parte también influye dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque se empieza a minimizar, digamos, la cantidad de alumnos reprobados. Si usted va a hacer una evaluación de cuántos alumnos van aprobando materias por materia, ya va a tener un gran número de estudiantes que se retiran justamente de la materia, que la dejan. Lo que usted hablaba, usted está en distancia, ¿no? Eh, en distancia, más allá de los profesores, porque los profesores no le dan mucha importancia, yo le digo, es bajo el nivel de los estudiantes. Yo doy probabilidades en comunicación. Imagínense que tengo que darle probabilidades, combinación, permutación, todos los teoremas, los pierdo a los alumnos. ¿Sabe qué? Solo le doy probabilidades nada más y ni siquiera le pregunto, a veces más de teoría, ni eso sabe. Le digo, haceme, ¿cuál es tu espacio muestral? Le digo,
de una isla de edición, digamos, en comunicación, digamos, ¿no? Entonces tienen que decir luces, micrófono, cámara, todo lo que hay en una isla de edición. No, no hay, ya, entonces es complicado. Y bregan, ya yo no fui en la primera clase. Ay, ahora hablando de clase este sábado, este Sí, domingo tengo, ¿ya? sí. Entonces ellos bregan porque ellos piensan que con ir a clase, usted tiene que aprobarlo. Incluso si ellos reprueban, le dicen, deme un trabajo práctico para que yo pueda vencer. ¿Por qué? Uy, ya se imagina en estadística, entonces, ¿no? De 64 que éramos, solamente 5 aprobamos. Y ¿Con quién, éramos los que hemos ido al examen. Ajá. con quién lleva usted con... Y el viejito paseño de la UNCE, no me acuerdo por qué era. ah, Bueno, pero bueno, no solamente en esas, ¿no? sí, 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 así Bueno, hacían. no, eh, es larga la crítica, mejor sigamos con el tema. Y Ya. bueno, y Nevenka estudiaba libros, pues, ¿no? Se La, estudiaba libros, entonces por eso aprobó también, o sea, también tiene, fue no, parte de su autodidactismo, no. por así decirlo. Ni inventé una palabra. ¿Qué iba a decir? Justamente en estadística, yo tengo base de cálculo, álgebra. Imagínense que me ha sido difícil. ¿Por qué? Porque es algo nuevo y de tiempo. Imagínense para los demás que no tienen esa capacidad de asimilar números, ¿no? Cuando ya iba a clases éramos menos y menos, y también veía la desmotivación del docente, ya no le daba la gana de enseñar como debía, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Sola. Me leía el libro, me lo tuve que acabar en 2 semanas. Yo tuve que hacerme un documento, no le miento, un archivo de teoría y se lo di. No voy a clase, le soy sincero, no voy a clase. Le digo, nos vemos por el final. Eran 12 hojas que tenían que leer. Igual se aplazan. No le da el talento. Como yo. A ver, cualquiera diría que no es necesario, ¿cierto? Si yo voy a hacer un trabajo de investigación, hago un análisis de datos, porque es en base a esa información que yo voy a obtener, voy a tener un resultado. Es un trabajo social, incluso ahí están los sociólogos. Por ejemplo, lo que para el censo, digamos, ¿no? El censo está en cuanto a la distribución de la riqueza, que yo no sé, este gobierno está sinvergüenza que sigue sacando propaganda que ya hemos mejorado todo, y ha habido fallas, y con un pueblito todavía en Cochabamba, digamos, ¿no? O sea, imagínense lo que van a hacer. No sé qué va a pasar. A ver, continuemos, ¿sí? Eh, Mortimer dice, en cambio, una escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes, dice, en una amplia gama de hitos intelectuales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, entorno familiar y aprendizaje previo, es decir, el valor añadido que aporta la educación. Wilson, en su obra Pressing Teaching Quality, define la calidad de la enseñanza como planificar, proporcionar y evaluar el currículo óptimo para cada alumno en el contexto de una diversidad de individuos que aprenden. Es decir, hace referencia a la dependencia del apoyo cultural, que era justamente lo que estaba hablando Ruperto, ¿cierto? Ya, en base, y acá si usted ve en la primera definición, Mortimer dice, es la que promueve el progreso de su estudiante en una amplia gama de hitos intelectuales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, entorno familiar y aprendizaje previo. Pareciera que es un estudio social, ¿cierto, Ruperto? De decir, yo tengo dinero, tengo cierto rango y he estudiado en tal colegio. Es como si fuera elitista prácticamente. Más o menos engloba eso ahí. Pero también lo que dice es que la formación que viene o que sacan los profesionales, los estudiantes, que son hablemosle de ese estrato social o que menciona, ya son personas que tienen una formación, digamos, en la cual ellos se dedican exclusivamente al estudio, ¿ya? Eh, Habría que a estos autores hacerlo conocer Bolivia, ¿no? Nosotros, en realidad, en la realidad, en las universidades estatales hay alumnos
que, que son bien pobres, ¿cierto? Y ellos tienen que buscarse la manera de estudiar. No todos, ya, no todos, sinceramente. Hay profesionales, hay personas que son mayores y entran. No sé si es por perjudicar o no. Por ejemplo, el otro día había una señora de 85 años, creo que era su quinta carrera que estaba haciendo. Ya para qué, la señora ya está, ya es del más allá que del más acá, digamos. O sea, deje de estudiar, deje de campo. Eh, había, por así decir, el seguro de la universidad es muy bueno, ¿ya? Y habían personas que se inscribían a la universidad solamente por el seguro y la universidad puso un límite de solo personas de 30 o 35 años máximo que tienen opción del seguro de la universidad. Es que es un seguro muy bueno, le contaré, ya tiene internet. Obviamente no todos los servicios, ya, pero en ese nivel, digamos, perjudica. eh, y el último doctor que estábamos viendo, planificar su propio currículum, dice, es decir, bajo acepciones que este autor tiene o bajo conocimientos de calidad, digamos. Entonces yo voy a diseñar un currículum, quizás que no cumpla las normativas que me exigen, ¿cierto? Porque lo que yo voy a hacer es direccionar este currículum a cierto tipo de personas para que pueda generarse calidad en el proceso de formación de ella. Ya, entonces eso es lo que pasa. La ría Mancela de la viejita que son del más allá. Conceptualización perceptiva, ¿ya? La conceptualización perceptiva dice pone en foco la calidad en las personas a quienes se refiere. ¿Qué tanto pueden ser los aprendices o destinatarios de educación como quienes juzgan o valoran la calidad? Se relacionan a 5 matices diferenciados entre adquisición de servicios escolares, la adquisición de bienes o servicios comerciales y se explicitan en 5 cautelas o precauciones en relación con la denominación total. ¿Ok? Entonces dice, la perspectiva pone el foco de la calidad en las personas a quienes se refiere. ¿Ya? Dice, no, tanto pueden ser los aprendices o los destinatarios de educación como quienes juzgan o valores la calidad. Engloba, ¿cierto? Es decir, toma las opiniones de la persona externa como la persona interna. ¿Sí, no ve? Por eso es una percepción que se tiene de lo que es educación, que lo que es calidad, pero nuestra definición de calidad es en el texto de referencia, los autores ponen su definición de calidad que nosotros adoptamos porque resulta muy amplia, puesto que menciona 8 aspectos que tienen en cuenta las combinaciones de los 3 pares de conceptos: necesidades y expectativas, individual, colectivo y procesos y resultados. Al revisar esta definición y compararla, se pueden encontrar los elementos similares incurrentes en las siguientes. No sé por qué no me salta. ¿Ya? Wilson dice no, se refiere a planificar y proporcionar. Chavarría menciona, se refiere a procesos. Recuerden que estamos comenzando a aprender a conceptualizar calidad, ¿ya? Por eso estamos tomando, se refiere a evaluar, se refiere a resultados. Se refiere directamente al estudiante como usuario de la educación y se refiere directamente al estudiante como un usuario de la educación, prácticamente el mismo. Considera los niveles individual y social comunitario, considera los niveles individual y social colectivo, se refiere explícitamente a la diversidad de los aprendices y se refiere implícitamente a la diversidad de los aprendices al considerar sus diferentes necesidades y expectativas. Una pregunta para mi amigo Daniel. Daniel, ¿cuál es la diferencia
entre comunitario y colectivo. Claro, aquí menciona, ¿no? Aquí dice, mira, considera los niveles individual y social, comunitario, dice, ¿no? Considera los niveles individual y social colectivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál vendría a ser la diferencia? O sea, no sé, no sabría decirle ahorita. No, tranquilo. Estoy viendo qué pregunta le voy a hacer el Matt. ¿Quién tiene un acercamiento a eso, digamos, ¿no? A ese tipo, qué es comunitario y qué es colectivo. Si supuestamente se refiere a lo mismo, ¿cierto? Individual y social, pero uno habla de colectivo y otro habla de comunidad. Creo que hace referencia a lo que actualmente estamos viviendo tanto en el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo comunitario se llama, ¿no? Hace referencia al tema de revalorar el tema de las culturas, qué sé yo, y procederes culturales que se vienen pasando de generación en generación. Igual es colectivo, ¿no? Pero la colectividad se aplica directamente al tema de la, de la ciudad, de la urbe, porque en realidad no hay que, qué sé yo, revalorar un tema cultural, ¿no? Se lo toma netamente como colectivo. Entonces, el comunitario implica o mete directamente a la comunidad, ¿no? El tema de los saberes ancestrales, todo lo que tiene que ver. Ya no la charló Ruperto ya. Ya. Ya, ahora elementos que diferenciales, dice en base a los autores igual. Uno se orienta a la enseñanza y el otro habla de se orienta al aprendizaje. ¿Ya? Centrada en el estudiante individual, también considera la comunidad de forma subordinada. Se da la misma relevancia en los dos ámbitos, individual y colectivo. ¿Ya? Se refiere explícitamente al contexto y por eso utiliza el término de comunidad concreta. Y aquí viene lo que ustedes estaban hablando. No se refiere expresamente al contexto, por eso utiliza el término colectivo, que es general. O sea, comunidad es algo concreto. Cuando hablamos de colectivo es algo genérico. ¿Ya? Por eso hablaba ahí, dice, ¿no? Se refiere explícitamente al contexto y por eso utiliza el término de comunidad concreta, dice, ¿no? No se refiere expresamente al contexto, por eso utiliza el término colectivo, que es general. La formulación del currículum óptimo no concreta si se refiere a necesidades, expectativas o a las dos, ¿ok? Se refiere simultáneamente a las necesidades y a las expectativas. Finalmente, podemos formular la definición de calidad de la manera siguiente. La calidad en educación se orienta a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los estudiantes que habíamos estado hablando, consideradas tanto individual como colectivamente con relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, no es porque decía de manera individual o grupal, por eso dice, se orienta a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los estudiantes, consideradas tanto individual o como colectivamente con relación a los procesos y los resultados del aprendizaje. La calidad en educación es el resultado de una valoración integrada y su apreciación depende en gran medida de la persona que permite el juicio valorativo, de sus objetivos, de sus intereses y sus criterios. ¿Ok? Entonces dice, es el resultado de una valoración, ¿cierto? O una evaluación que nosotros podemos llamar. La apreciación depende, dice,
de personal de quién emite lo que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Quién emite el juicio valorativo? Es decir, yo como profesional y profesor de mi universidad, ¿ya? Doy una opinión sobre, por así decir, la calidad que existe en mi universidad. Hago un juicio valorativo de la formación profesional, de los niveles de educación, del ranking de investigación, todo eso. ¿Ya? De los objetivos mismos, de los intereses y los criterios. ¿Ok? Entonces, todo esto está enfocado a quién realiza este tipo de quién emite el juicio. Es como cuando en la política, ¿no? Yo como una persona común y silvestre puedo salir a hablar de política y no le interesa a un reverendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, el rector sale hablando y hasta lo que va a dejar una demanda lo firma, ¿cierto? Porque él va a dar a ver, la opinión que él da es validera para poder hacer una crítica. Si nosotros, por ejemplo, lo que pasó con nuestra amada selección, no sé, ¿ya? Este, las opiniones de los exjugadores es validera porque ellos conocen el funcionamiento. ¿Sí, no? Entonces, si yo cualquier tipo de valoración o evaluación que vaya a hacer sobre los profesionales de las universidades, ya yo tengo que ver cuáles son los objetivos de la misma y todo, pero también tengo que ver quién es que lo hace. No puedo yo formarme una opinión o puedo hacer una evaluación para poder tomar en cuenta lo que hemos estado viendo, ¿cierto? En la estructura para hacer un diseño curricular, tomamos la opinión de profesionales del área, porque ellos conocen la funcionalidad de la carrera. Entonces, la opinión que ellos nos den sobre las necesidades son válidas, ¿ya? También pueden ser válidas al momento de hacer una evaluación o decir qué es lo que está fallando en nuestra universidad, bajo los conocimientos que ellos tienen de cómo es que funciona la carrera. Dice, la calidad también se considera una síntesis de integración de 4 grupos de valoración, según se trate de los niveles técnico, social y de las perspectivas externa o interna. Los grupos son las normas de utilidad, normas de viabilidad, normas de legitimidad y normas de precisión. ¿Ya? Para profundizar el conocimiento de los diferentes niveles técnicos sociales, es recomendable conocer los trabajos de John Comité, organización profesional de asociaciones evaluadoras del año 75, trabaja en la elaboración de normas o estándares que podrían conducir todas a las evaluaciones. ¿Ya? La actual formulación de las normas para la evaluación agrupa a 30 estándares en 5 tipologías: utilidad, viabilidad, propiedad, legitimidad, precisión y rendición de cuentas. Las normas de utilidad tienen como objetivo aumentar el grado de audiencia, aumentar el grado de audiencia interesada en el programa ese, consideran los procesos de evaluación y productos valiosos para satisfacer las necesidades. Es decir, cuán útil me es mi programa que yo he realizado, es decir, mi plan de estudio con el cual yo cuento. Credibilidad del evaluador. Las evaluaciones tienen que ser llevadas a cabo por personas cualificadas que establezcan y mantengan credibilidad en el contexto de evaluación, ¿cierto? Eso ocurre
cuando estamos haciendo la acreditación, ¿cierto? Porque primero hay un comité que va y realiza las evaluaciones a las diferentes universidades y sobre todo a las carreras que se quieren acreditar, ¿ya? Atención a las audiencias. Las evaluaciones deberían prestar atención a toda la gama de individuos y grupos del programa afectados por su evaluación. Finalidades negociadas. Las finalidades de evaluación tienen que ser identificadas y negociadas continuamente, basándose en las necesidades de la audiencia. Cuando hablamos de negociar, no significa hacer un negocio, ¿cierto? Estamos hablando de trabajarla acorde con los requerimientos técnicos. Los valores explícitos, la evaluación tendrían que aclarar y especificar los valores individuales y culturales que sustentan objetivos y procesos y juicios. La información relevante, la evaluación de la información tiene que responder a las necesidades identificadas y emergentes de los participantes. Procesos y productos significativos. La evaluación debe construir actividades, descripciones y juicios de modo que estimulen a las audiencias a redescubrir, reinterpretar o revisar sus concepciones y comportamientos. Las evaluaciones deben entender las necesidades de información continua de sus múltiples audiencias. La preocupación de las consecuencias de la influencia de la evaluación. La evaluación tendría que promover el uso responsable y flexible y a la vez de proteger las consecuencias negativas e interpretativas y el mal uso. ¿Ok? Entonces, bajo ese listado de normas es que se va haciendo cada una de las evaluaciones de la calidad. Estamos hablando del primer punto, ¿cierto? Que era, ahorita voy a ver, las normas de utilidad, ¿ya? Entonces, el primer punto me da unas 17, perdón, unas 7 opciones más de las que yo tengo que verificar si para esa, si cumplen esas satisfactoriamente para poder hablar de calidad, ¿cierto? En base a esa institución, a ese comité encargado de poder certificar, digamos, ¿no? Y lamentablemente no dice ahí cuántas de esas opciones tengo que tenerla para poder certificar. ¿Ya? Vamos a ir a un pequeño break. Como ustedes no están participando mucho, eh, en realidad esta parte es bien teórica, ¿ya? Continuamos en unos 15 minutos, ¿ya? ¿O tienen preguntas sobre lo que estamos viendo? ¿Cree? Creo que es un tema que hay que leer bastante, ¿no? Porque es nuevo para nosotros esto de calidad en educación, que es fundamental también. Claro, porque es complicado. Yo, el trabajo que hicimos nosotros es evaluación de la